Hoy todas las miradas estaban puestas y están puestas ya hace varias semanas en realidad en el Congreso de la República. Estamos con la congresista Patricia Juárez, expresidenta de la Comisión de Constitución y vocera de la bancada de Fuerza Popular. Congresista Juárez, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches. A ver, nuevamente, no hubo consensos, no hubo humo blanco. Lo que sabíamos es sobre este nuevo texto sustitutorio que proponía elecciones complementarias. Sin embargo, no se pudo convencer ni siquiera a 66 congresistas para que esto vaya a un referéndum. Bueno, sí ha habido un gran debate, realmente un trabajo de 2 días de conversaciones con los congresistas, con las diversas bancadas en donde han tenido la oportunidad de exponer realmente ampliamente todas las inquietudes o las propuestas que podían tener. Y el día de hoy, digamos, hemos llegado con un texto que finalmente lo que resumía era elecciones complementarias, es decir, para completar el mandato hasta el 2026, y era también, digamos, el adelanto de elecciones que se daba en diciembre, primera vuelta, y en abril. Era, digamos, lo más cercano al consenso que debía haber entre las fuerzas políticas. Y que permitía, entiendo, la reelección de los congresistas. De acuerdo a una interpretación del Tribunal Constitucional... ¿Que era el caramelito para tratar de convencer a algunos indecisos? No más que eso, sino que considerábamos, o sea, en realidad habían las propuestas de los diferentes grupos políticos. No es Fuerza Popular quien planteó las elecciones complementarias, sino fueron otros grupos políticos, porque consideraban que siendo una situación de incertidumbre la que se vive en este momento, creo que dar un mandato de 5 años era como digamos un tema demasiado riesgoso y que era mejor ir por un periodo corto, sí, sin embargo, para no esperar generaría... que se aquieten las aguas. Una propuesta de ese tipo no genera más bien mayor incertidumbre, dado que tendríamos un nuevo gobierno de apenas 2 años y medio, volver a elecciones y estar en este proceso de estabilidad constante que ya lleva el país, valga verdad, desde el 2016. Sí, claro que sí, o sea, hay muchos años de inestabilidad. Yo creo que este tema, por ejemplo, de adelanto de elecciones caló mucho durante los últimos meses de gobierno del señor Castillo. Recordemos los discursos incendiarios que daba el señor Aníbal Torres contra el Congreso, y entonces todo durante estos 16, 17 meses de gobierno de Castillo, sí, claro, pero se ha resumido en temas de ataques al Congreso, ¿no? Me queda clarísima la actitud que tuvo el expresidente Castillo y su premier Torres, pero usted está de acuerdo que esto ya lleva varios años, ¿no? Esto empieza en el 2016 con una mayoría fujimorista que no aceptaba la victoria de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, lo cierto es que ahora, por ejemplo, el dictamen lo que proponía era ir a las elecciones digamos, en corto tiempo, pero hemos visto que no ha alcanzado realmente los resultados que se esperaban, y entonces se ha presentado un dictamen, una propuesta de parte del congresista Cabero y la congresista Tudela de un dictamen en minoría, que es lo que tiene que votarse en reconsideración porque ya fue votado y rechazado, y también está el dictamen en minoría del congresista Quito. Justo me gustaría ver un tuit que lanzó hace minutos o horas la congresista Adriana Tudela, porque lo que vemos es que ha habido un resquebrajamiento en lo que han denominado el bloque democrático, ¿no? Las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular. Ahí está, le responde a Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, que dice lo siguiente, ¿no? Con la votación de la cuestión de orden quedó demostrado que no se tenían los votos ni para abril del 2024. La congresista Tudela le responde: antes de que ustedes patearan el tablero y sabotearan el adelanto al 2024, ni siquiera existía la posibilidad de votar el dictamen en minoría que planteaba la Asamblea Constituyente. Ustedes abrieron esa puerta, le reclama la congresista Tudela a la bancada de Fuerza Popular, y claro, uno se pregunta... A ver, ¿no era mejor dejar ya lo que se tenía aprobado por más de 90 votos, donde se estableció un plazo incluso prudente para llevar un proceso electoral ordenado que posibilitaba además el impulso de reformas electorales? Sí, yo creo que hay ánimos absolutamente caldeados, mucha susceptibilidad. Yo creo que tienen que serenarse en realidad en el Congreso. Tenemos que serenarnos todos los congresistas y dejar de este tipo de mensajes o de ataques entre los grupos que hemos constituido realmente durante estos 17 meses
con un trabajo en conjunto, digamos, una defensa institucional y democrática desde el Congreso. Yo creo que acá han habido y se han dado algunos desacuerdos porque nosotros en Fuerza Popular considerábamos que el adelanto de elecciones, viendo cómo estaba y leyendo, digamos, el sentir de la ciudadanía, o al menos de los grupos que estaban, digamos, en violencia, sitiando realmente a ciudades, dejando realmente una situación de crisis económica al país, consideramos que debíamos de hacer un sacrificio aún mayor e ir a elecciones el año 2023. Y esa fue la motivación para pedir la reconsideración, y porque entendíamos que todos los grupos podían tener al menos ese desprendimiento. Pero y esa lectura realmente de lo que estaba ocurriendo en la calle. Y también, Omar, perdóname, solamente para agregar esto, que lo que se dice y dice Avanza País es que son las reformas, las reformas, las reformas. Cuando estuvimos trabajando en esos días con la Comisión de Constitución, en el Pleno, las reformas, vimos que la primera que se presentó como una pequeña muestra de que realmente se podía o no trabajar no prosperó. Se planteó la cuestión de confianza, la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria, que es una modificación constitucional, y sin embargo fue rechazada. Creo que se alcanzaron 75 votos. Entonces necesitábamos 87 votos, y luego cuando se empezaron a reunir las diversas bancadas fue: no voy a apoyar bicameralidad, no voy a apoyar. Entonces, en ese momento, digamos, la lectura nuestra fue: no tenemos los votos para las reformas políticas constitucionales. Podríamos tener para reformas de otro orden, como por ejemplo la ley orgánica de elecciones, requisitos para candidatos, ese tipo de cosas. En consecuencia, ¿qué hacemos esperando las elecciones hasta el 2024? Y esa fue la motivación de Fuerza Popular. Pero usted sabe, como buena política, que necesita haber consensuado una propuesta de ese tipo con las otras bancadas. Cuando plantearon este texto sustitutorio, cuando empezaron a tener estas ideas de adelantar aún más, que puede ser saludable para cierto sector de la población, lo consensuaron con las otras bancadas, porque lo que ha sucedido es que han vuelto al punto cero. Bueno, lo que sí queda claro es que no se iba, considerando la fragmentación que existe en este momento, y eso es lo que dice Rosángela Barbarán, ¿no? No íbamos a tener los votos para la segunda votación que se iba a dar a partir del 15 de febrero. O sea, eso está claro, porque lo que nunca ha abandonado la izquierda es la posibilidad de poder imponer su asamblea constituyente. ¿Y hay alguna posibilidad de que justamente la Asamblea Constituyente, que está plasmada en el proyecto de ley de Jaime Quito, en minoría, avance, que tenga los votos necesarios, no sé, para ser aprobado incluso con 66 votos y luego pasar a un referéndum? Bueno, yo lo veo sumamente difícil. En realidad la izquierda son 40 y tantos votos en su conjunto, y la verdad es que no creo que alcancen los 66 votos. Igual hay que hacer el trabajo, porque es una cuestión de responsabilidad, creo que de todos quienes consideramos que el solo resquicio de la posibilidad de una consulta que ni siquiera es constitucional, porque lo que se plantea lo que plantea la izquierda y el congresista Quito es un mecanismo plebiscitario que nosotros no lo tenemos contemplado en la Constitución. Nosotros tenemos la posibilidad de, a través de un referéndum, hacer una consulta ciudadana, pero pasando por el Congreso. Entonces, este es un mecanismo que se quiere implementar a la fuerza, coaccionando, señalando que existen pues violentistas en la calle, y que en consecuencia, si nosotros no lo aprobamos, el país se va a incendiar. Sin embargo, y esto es real, lo vemos en las encuestas, no solo son cierto grupo de manifestantes que están en las calles, que sí, algunos piden la Asamblea Constituyente. Cuando se ha consultado esto a la población, en encuesta del IEP, si no me equivoco, vemos que casi el 70% está a favor de una Asamblea Constituyente. Bueno, también hemos visto hace muy poco en programas dominicales que son de señal abierta, no son de cable, en donde ha habido, por ejemplo, participación de más de 35.000 personas que se han pronunciado en contra de la Asamblea Constituyente. Porque, ¿qué es una Asamblea Constituyente? Sí, pero usted sabe muy bien que una cosa es hacer un sondeo y otra cosa
cosa es hacer una encuesta. Claro, La encuesta tiene un carácter estadístico. Exacto. Y trata de acercarse lo más claramente a la realidad. Sí, el bueno, sondeo no hay forma de filtrar quiénes entran y quiénes no. Bueno, pero es que las encuestas también, yo no las desconozco, o sea, yo sí creo que forman parte de una forma de medición, digamos, de la temperatura ciudadana, pero yo también creo que Chávez, por ejemplo, tenía pues en las encuestas mayoritariamente una aprobación Pero, absoluta, ¿por qué ¿no? cree que es Igual peligroso? Fidel Castro, entonces... ¿Por qué cree que sería peligroso Hitler, consultarle? o sea, no, a la población si va o no a una asamblea constituyente? porque creemos que genera una inestabilidad en el país. O sea, es solamente remontarnos acá nomás, kilómetros hacia el sur y vemos a Chile, lo que está pasando. O sea, Chile cedió a las protestas. Chile, su clase política se asustó frente a las protestas y lo que hizo fue abrir paso a lo que fue esa asamblea constituyente que finalmente fue desaprobada por la ciudadanía y que ahora... Con este presidente lo que está haciendo es volver a la carga. ¿Y qué es lo que está pasando con Chile? Ha dejado de ser el país próspero, ha dejado de ser el país seguro para las inversiones, ha dejado de ser el país que finalmente genere esa estabilidad y seguridad jurídica que no te da una asamblea constituyente porque en principio lo que se quiere es resumir el poder absoluto en manos de una casta. Y eso obviamente es inaceptable, ¿no? Correcto, pero a ver, usted usa una frase que es interesante en este contexto, que la clase política chilena se asustó ante las protestas. Entonces, ¿cuál es el camino? Porque para muchos lo que ven desde fuera al Congreso es un Congreso indolente que no se pone de acuerdo para una salida política razonable en el bien del país. ¿Cuál es la salida? ¿No escuchar a la calle? Por supuesto, por eso es que nosotros hemos señalado que vamos a adelantar las elecciones constitucionales dentro del marco de la Constitución del año 93. Estamos aceptando y por supuesto, considerando que todos quienes se llaman demócratas deberían de aceptar la sucesión constitucional y no estar como están en este momento las personas de izquierda que finalmente lo que han sentido es que se les ha quitado los privilegios, los ministerios, los cargos, porque eso es lo que pasa con ellos. Y a pesar de que fueron ellos los que votaron por la vacancia, del señor Castillo, hicieron el cabildeo para que vaya la señora Boluarte, ahora la rechazan porque no les gustó el gabinete, porque no les gustó realmente que no tengan las mismas prebendas o los ministerios de comercio exterior, de salud que gozaban y muchos otros, por supuesto, que gozaban en ese momento. Yo creo que hay que soportar como democracia. No podemos abrir ni ceder bajo coacción, amenazas, violencia a la apertura de una asamblea constituyente que solo nos va a traer miseria y nos va a traer desestabilización en el país. Pero uno se pregunta hasta qué punto hablamos de soportar. Bueno. ¿Se refiere a más violencia, más muertos? No, estoy considerando, estoy hablando de que las instituciones tenemos que cumplir nuestro papel, tenemos que cumplir nuestro rol, tenemos que finalmente darle a los ciudadanos la posibilidad de sentir y gozar los beneficios de un Estado. Yo creo que durante este tiempo el Estado tiene que acercarse aún más al ciudadano. Aquellos ciudadanos que han salido a protestar de las comunidades más altas y que efectivamente no tienen agua, no tienen de ninguna manera alimentos para su ganado, están sujetos ahora al friaje, a ellos tiene que acercarse el Estado en este momento y hacer lo que no hizo Castillo durante 17 meses, que solo se dedicó, por supuesto, a hacer campaña, ¿no? A ver, entenderá, y usted que estaba metida en el debate parlamentario, que estamos entonces en un punto muerto, porque usted, le entiendo, me dice que Fuerza Popular de ninguna manera va a apoyar con sus votos la propuesta del congresista Quito, que va hacia una asamblea constituyente. Pero, entiendo eso. Por supuesto, entonces, nosotros somos los defensores absolutos del Estado de Derecho, del sistema y de la Constitución. Entonces, nuevamente, la salida es, o la única salida viable es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte para gatillar un adelanto de elecciones. La señora Boluarte no tiene por qué renunciar. La señora Boluarte ha sido elegida constitucionalmente.
La señora Boluarte tiene que darle el paso al siguiente presidente electo por los ciudadanos. Ella no puede responder, digamos, no puede tener la salida a la extorsión de la turba. O sea, eso de ninguna manera. La señora Boluarte tiene que mantenerse en el cargo mientras, digamos, se encuentre una salida, porque si no realmente reinaría absolutamente aún más el caos. Hay una sucesión, Omar. Nosotros hemos sido adversarios políticos. El hecho de que en esta situación, en esta convulsión, hayan muerto 58 peruanos de ambos lados, ojo, de ambos lados, no hace insostenible la permanencia de Boluarte e incluso de Otárola en sus cargos. Hay que investigar e individualizar las responsabilidades. O sea, yo sí creo que esas personas cuyos familiares en este momento están sufriendo por cada uno de ellos, realmente merecen una respuesta de parte del Estado. Por supuesto que tiene que haber una investigación, pero eso no significa que vamos a quebrantar absolutamente el orden constitucional, porque frente a las arremetidas que hayan en otras oportunidades, porque nos vamos, elegimos autoridades y luego después hay algún grupo que no le va a gustar porque los gobiernos y los congresos obviamente no tienen popularidad. Entonces, solo con esto, porque no veo alternativa. Entonces, la única alternativa es que se queden hasta el 2026. No, hay que encontrar una salida, pero una salida tranquila. O sea, realmente en este momento lo que está ocurriendo en el Congreso es un todos contra todos y esto no nos va a llevar a ninguna, digamos, salida adecuada. Yo creo que hay que sentarse y yo creo que la izquierda tiene que poner sus actitudes de que asamblea constituyente o muerte, porque ellos lo que piensan en este momento es que han encontrado el momento propicio, ¿no? Porque han instrumentalizado, han utilizado políticamente los lamentables fallecimientos de peruanos para su causa. O sea, en este momento lo que ellos dicen es, miren, tenemos convulsión social, tenemos fallecidos, tenemos arrinconado al gobierno con bloqueando carreteras, quemando Poder Judicial, Ministerio Público. Este es el momento de la constituyente y eso no se va a permitir. Una última pregunta, porque no solo se ha resquebrajado el bloque democrático de las bancadas Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular. En Fuerza Popular vemos ya votaciones diferentes. Me parece que en la última 2 congresistas votaron de manera distinta a la bancada. ¿Se está partiendo Fuerza Popular? Nosotros hemos votado, o sea, cuando hablas del resquebrajamiento del bloque, nosotros hemos votado a favor de la cuestión de orden para la inclusión del dictamen en minoría de los congresistas Cabero y Tudela. Hemos votado a favor de hace unos momentos. O sea, no es que, digamos, pueden haber desacuerdos. O sea, las fuerzas políticas no vamos todos como soldados. Podemos tener desacuerdos. Y en el caso de Fuerza Popular, efectivamente han habido 2 congresistas que han votado en contra. Y claro, tendrán que dar sus explicaciones a la bancada, porque siempre nosotros hemos sido una bancada que, si bien es cierto, expresamos nuestras discrepancias internamente, pero cuando se toma una decisión, nosotros la sostenemos. Pero bueno, hay que ver qué es lo que está pasando con estas señoras congresistas.